vez más que abre sobre los laicos consagrados, y este es un tema que ya he abordado en otras oportunidades, pero la razón por la que le abordo es porque las personas que están escuchando Punto de Vista ahora son más. En consecuencia, asumo que hay muchas nuevas que no han podido acceder a los temas anteriores. Por si acaso, la idea que tenemos en Así Prensa es la de crear una buena biblioteca, digamos así, de los puntos de vista, de tal manera que sean indexables, que se puedan buscar, que se puedan encontrar oportunamente. Pero esto toma tiempo, toma tiempo, porque además queremos hacerlo con algunas imágenes acompañadas en YouTube, que es bastante más eficaz para la transmisión de audios, créanlo o no. Muchas personas se quejan con toda razón de que a veces los servidores de audio no funcionan correctamente, pero esta es la idea y esta es la razón por la cual accedo a hablar, como digo, de un tema en el que ya he explicado casi todo lo que se puede explicar, así que los que ya lo conocen probablemente se van a aburrir o pueden escaparse de escuchar hoy día. Los que no lo conocen, entonces aquí va, ¿no? En general, la vida consagrada, cuando se origina fundamentalmente a través de los laicos. Es decir, eran personas comunes y corrientes que deciden vivir en pobreza, castidad y obediencia, como Jesús se lo propone, por ejemplo, al joven rico, y deciden comenzar a vivir alejados del mundo. Todos estos eran laicos. En consecuencia, la vida consagrada fue originalmente una vida laical. ¿Qué cosa es un laico? Es un fiel bautizado que pertenece activamente a la iglesia y que en consecuencia no forma parte del clero, es decir, no es sacerdote, no es obispo, no es sucesor de los apóstoles en el sentido sacramental. Entonces, no son sacerdotes los primeros en ir a buscar la vida apartada y la vida consagrada, son laicos. Obviamente, toda esta fuga mundi, es decir, apartarse del mundo, trajo muchas complicaciones, porque así como generó muchos santos, generó personas herejes, que, digamos, en la soledad, en la automeditación, interpretando libremente la palabra, se convirtieron en herejes. Y esta es una buena advertencia, hermanitos, porque muchas veces en las redes sociales veo gente que viene con ideas completamente peregrinas, contrarias a los que enseña la iglesia, y esto es producto de que, digamos, están emocionalmente vinculados a la fe, están habituados a leer las Sagradas Escrituras, pero no saben nada de doctrina, absolutamente nada. Y esto es muy importante porque los grandes herejes a lo largo del cristianismo, hablemos desde el marcionismo, como entre las primeras herejías que rechazaba el Antiguo Testamento, pasando por el nestorianismo, el priscilanismo, todos estos responden a nombres de personas, Nestorio, Priscilo, que no eran hombres perversos, eran monjes, en algunos casos eran obispos, ¿no? Y Pelagio, por ejemplo, el que negaba la naturaleza divina de Jesucristo, no era sacerdote, era obispo, ¿no? Y cuando escuchó que un diácono predicaba correctamente la doctrina, lo cayó en medio de la prédica y le dijo, no, así no es. Jesús no es el hijo de Dios, es el hijo de María, ¿no? Entonces, esto es para que comprendan cómo surgen las herejías. Volvamos a los laicos consagrados. Dado que muchos de ellos comenzaban a tener no solamente ideas cerradas, acercarse a herejías, etc., surge muy pronto la necesidad de dos cosas en estos laicos consagrados. Primero, en estar relativamente juntos unos de otros para evitar los riesgos del desierto, los animales salvajes, los ladrones, los asaltantes, para evitar la soledad que llevaba a estados de asedia, de depresión muy fuertes,
y sobre todo para poder tener la asistencia sacramental, la confesión y sobre todo la Eucaristía. En esas circunstancias es que se forman los lugares de vida en común, los cenobios, y estos cenobios después, que viene de la palabra en latín que nos bios, vía en común, que eran, digamos, chozas o cabañas cercanas una de la otra. Finalmente viene el monasterio y finalmente viene la vida religiosa profesando estos votos, y luego muchos de ellos, la gran mayoría, cuando viene por ejemplo la gran reforma benedictina, el gran monacato de Occidente, con San Benito de Nurcia, la gran mayoría de los monjes son sacerdotes, y los que no son llamados hermanos legos, o sea, sumados, adicionados, pegados a la comunidad. Y en consecuencia, este carisma original del laico que libremente iba a alejarse del mundo, un poco que desaparece en la historia. Pero sin embargo, a raíz del Concilio Vaticano II, un poco antes, en el siglo XX, y hay algunos intentos interesantes en el siglo XIX, hay que recordar la idea original de Guillermo José Chaminade, el fundador de los marianistas, era crear una asociación laical, que estuvieran en medio del mundo, etc., ¿no? Pero finalmente esto se viene a hacer realidad en este siglo XX y obviamente con mayor fortaleza ahora en el siglo XXI. ¿Qué cosa es un laico consagrado y en qué se diferencia de un religioso? Obviamente no necesito decir en qué se diferencia de un sacerdote. El sacerdote tiene una vocación dedicada a ser sucesor de los apóstoles y proveedor de los sacramentos y de la gracia sacramental que nos salva. En el caso de los religiosos, sin embargo, los religiosos tienen como misión, tal como lo define el Concilio Vaticano II, ser testigos, ser testimonio del reino, porque en el cielo todos vamos a ser pobres, todos vamos a ser célibes y todos vamos a ser plenamente obedientes. Entonces, el papel de los religiosos es, además del carisma específico que tienen, unos para la educación, otros para la enfermedad, etc., a través de la caridad y de su hábito. Por eso es que es tan malo que los religiosos y religiosas que forman parte de una congregación renuncien a su hábito, y gracias a Dios poco a poco vemos cada vez más religiosos de distintas congregaciones que deciden recuperar el hábito. En el caso del laico consagrado, el laico se consagra no tanto para ser testimonio del reino, obviamente para ser testimonio, pero no tanto del reino, sino que es para poder tener la plena disponibilidad apostólica que no tendría si estuviera casado y con hijos. El apostolado que yo hago simplemente sería absolutamente imposible hacerlo si yo tuviera esposa e hijos. Yo soy laico consagrado del Sodalicio de Vida Cristiana. Hay muchas otras comunidades actualmente que tienen también laicos consagrados. Y estos laicos consagrados han salido justamente para responder a dos necesidades. En primer lugar, que el laicado esté en medio del mundo. Esa es la característica del laico. Yo soy periodista, yo soy profesional, yo voy a eventos profesionales. Acabo de estar en un evento profesional en Austin, en Texas. Hoy mismo regresé y eso, digamos, un religioso que está encargado de una responsabilidad, digamos, de una comunidad donde es educador, profesor, enfermero, cualquiera de los maravillosos y distintos carismas que tiene la vida religiosa, no podría hacerlo con esa libertad. Pero por otro lado, también necesito la plena disponibilidad, estar en el mundo, pero con la plena disponibilidad que nos proporciona el hecho de conferir las promesas, los compromisos, no propiamente votos, porque no son, digamos, de carácter público, no se hacen en una ceremonia solemne, sí en una ceremonia pública, pero no solemne, ¿no? Se hacen los votos, hacemos los compromisos, y estos compromisos fundamentalmente de obediencia y de celibato
por el reino. La pobreza no la hacemos como la hacen los religiosos, porque como laico yo necesito conducir un vehículo, necesito poseer una computadora, necesito tener los aparatos que requiero para hacer mi propio apostolado, pero de acuerdo a la obediencia, mis bienes están al servicio de la misión. Y en consecuencia, si es que algún hermano, y ha sucedido muchas veces en cualquiera de las comunidades de laicos consagrados, si un hermano para su apostolado necesita más que otro la posesión de uno de ellos, esta posesión es transferible. Ese es el compromiso que hacemos a través de la obediencia. Entonces, ese es básicamente el laico consagrado. Es una persona que está en el mundo plenamente como cualquier otro laico, solo que para poder tener la disponibilidad plena que un casado no puede tener porque se debe a su esposa y a sus hijos, realiza y asume estos compromisos. Que tengas un buen día.